Si eres nuevo en el trading, probablemente tú estés mirando el gráfico de velas japonesas. Y está bien, no hay ningún problema con ello. Pero hay un gráfico complementario que se llama gráfico de ruptura de 3 líneas. Y es un gráfico que te puede aportar mucho valor porque es un gráfico que tiene menos ruido y es más fácil identificar la tendencia. Y en este video te lo voy a explicar. Así que vamos. Bien, aquí tenemos el gráfico del oro en velas de 1 hora. Es el gráfico de velas tradicional. Pero por aquí tengo el gráfico de ruptura de 3 líneas. ¿Cómo lo grafico? Bueno, lo único que tengo que hacer es venir aquí y en lugar de escoger velas japonesas, me voy aquí donde dice ruptura de línea. Esto obviamente en la plataforma de TradingView, ¿sí? Y así puedo ver el gráfico de ruptura de línea o ruptura de 3 líneas. ¿Y este gráfico cómo se produce? Bien, para ello podemos ver esta pequeña imagen, donde acá tengo arriba el gráfico de velas japonesas tradicional y aquí abajo el gráfico de ruptura de 3 líneas, que si se dan cuenta tiene menos velas que el gráfico tradicional. Está omitiendo velas que no están aportando valor al gráfico, simplemente las omite. Entonces, para que podamos entender cómo se produce este gráfico, el gráfico de ruptura de 3 líneas solamente va a proporcionar velas que están entregando valor al gráfico. Para ello, si estamos en un movimiento bajista, vamos a imaginar que esta es la primera vela y por tanto la primera vela de gráfico de ruptura de 3 líneas va a ser la misma, ¿ok? Pero esta vela en realidad es una barra porque no tiene mechas, ¿ok? Ni sombras. La segunda vela del gráfico de velas japonesas está cerrando por debajo del precio de cierre del anterior. Esa es la condición que se debe dar. Tiene que cerrar por debajo del precio de cierre de la vela anterior. Si es una vela bajista, si estamos en un movimiento bajista. Por tanto, la vela en el gráfico de 3 líneas se va a marcar, ¿ok? Es la misma vela, simplemente que sin mechas, ¿ok? Porque está cerrando debajo del cierre de la vela anterior. La tercera vela también cumple ese requisito porque está cerrando debajo de la anterior, de la número 2. Y por tanto acá también se vuelve a graficar. La vela número 4 también está cerrando por debajo del cierre de la tercera. Por tanto también la vamos a ver aquí, la 4. La siguiente vela no está cumpliendo eso, porque no está cerrando por debajo del cierre de la vela 4. Por tanto, esta vela sencillamente se omite, no aparece, no va a existir aquí. Esta vela sí está cerrando por debajo del cierre de la 4, por tanto, sí correspondería a un gráfico de ruptura de 3 líneas y la vamos a graficar aquí. La 6, la siguiente, también, que es esta. Esta vela de aquí no cumple. No está cumpliendo, no está cerrando debajo del precio de cierre de la 6, por tanto no se dibuja. Y esta de aquí tampoco, por tanto no la vamos a dibujar. Son velas que no van a aparecer en el gráfico de ruptura. La vela de aquí sí está cerrando por debajo del cierre de la 6, por tanto esta vendría a ser la vela 7 en el gráfico de ruptura. Esta vela de acá también está cumpliendo porque levemente está cerrando por debajo de la 7, entonces cumple, es la 8. Luego aquí aparecen unas velas, esta, que no están cumpliendo, no están cerrando por debajo del precio de cierre de la 8, por tanto no van a aparecer en mi gráfico de ruptura de 3 líneas. Y esta vela aquí, sí está cerrando por debajo del cierre de 8, por tanto esta vendría a ser mi vela número 9 en el gráfico de ruptura. La vela 10 también, y por eso aparece acá. ¿En qué momento cambia el color del gráfico en las velas, en el gráfico de ruptura de 3 líneas? Cuando aparece una vela en el gráfico tradicional que cierre por encima de los precios de cierre de las 3 velas anteriores del gráfico de ruptura, que son 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Tiene que aparecer una vela alcista que cierre por encima de esos 3 precios de cierre, que vendría a ser esta vela de acá. Por tanto, esta vendría a ser la vela 11 y ya es una vela de cambio de color. ¿Por qué? Porque está cerrando por encima de los precios de cierre de 3 velas anteriores. Ese es un cambio de color, cambia a color verde. Ahora son velas alcistas. Para que se vuelva a generar una nueva vela aquí abajo,
tiene que aparecer una vela que esté cerrando por encima del precio de cierre de la vela 11, que es esta de acá. Esta vendría a ser la vela 12 y esta la 13. Y de esa forma es como se va dibujando el gráfico de ruptura de 3 líneas. Es un gráfico que, como ustedes pueden ver, tiene menos ruido que el gráfico de velas japonesas. Por ejemplo, en todo este movimiento bajista solamente veo barras rojas. En todo este movimiento alcista solamente veo barras verdes. Por aquí también. Entonces es un gráfico más tendencial. Es un gráfico donde voy a encontrar menos ruido. Ya de por sí el gráfico de velas japonesas a veces tiene mucho ruido porque el precio puede estar en tendencia, pero en esa tendencia igual podemos encontrar muchas velas de distintos colores. Eso no va a pasar en el gráfico de ruptura de 3 líneas y eso nos da una ventaja. Ahora, ¿cómo podemos superar este gráfico? ¿Cómo el gráfico de ruptura de 3 líneas nos puede brindar oportunidades de entrada al mercado? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Lo que usualmente se hace es, cuando aparece luego de un movimiento bajista una barra verde que esté cerrando por encima de 3 barras rojas consecutivas, como acá, ese sería un momento de compra. Es una oportunidad para comprar, porque lo que nos está diciendo el gráfico es de que la tendencia está pasando de bajista a alcista, y ese sería un momento de compra. También sucede de modo contrario, ¿no? En un movimiento alcista, si aparece una barra roja que está cerrando por debajo de 3 barras verdes consecutivas, es un momento para entrar vendido corto, porque es un cambio de tendencia, de alcista a bajista. Aquí también es un cambio de tendencia de bajista a alcista. ¿Ok? Entonces nos va a brindar señales que pueden ser complementarias a el gráfico tradicional que nosotros estamos usando, el gráfico de velas japonesas. Recuerden que en este gráfico se están omitiendo muchas velas, muchos periodos que no están entregando valor. Por tanto, es un gráfico un poco más atemporal. Si vemos otro instrumento, como por ejemplo Nvidia, en gráfico diario, vamos a encontrar que en las acciones, sobre todo en las acciones, este tipo de gráfico funciona mejor. ¿Por qué? Porque las acciones suelen ser activos que se mueven de forma más tendencial. Entonces, esperamos movimientos correctivos, ¿no? Como por ejemplo este movimiento correctivo bajista, y esperamos una barra verde que cierre por encima de 3 barras rojas consecutivas. Aquí hay un añadido que es importante. En ese momento también hay mucho volumen negociado. Eso le da más valor incluso al movimiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando hay mayor volumen negociado, probablemente son las manos fuertes que pueden estar participando, ya sea comprando o vendiendo. En este momento, al ver el movimiento de giro, lo más probable es que estén comprando, ¿sí? De esta forma podemos encontrar, ¿no? Oportunidades interesantes, como por ejemplo aquí también, ¿no? Miren, hay una barra verde muy grande que está cerrando por encima de varias barras rojas, ¿no? Y con mucho volumen aquí, ¿no? Posiblemente es un movimiento de giro, ¿no? De un movimiento bajista a un movimiento alcista, y era un momento para comprar. Bien, así que de esta manera ustedes pueden utilizar este gráfico, que es un gráfico complementario al gráfico de velas que ustedes probablemente estén usando. Y yo creo que les puede entregar bastante valor en su trading. Nos vemos. Síguenos para más contenido de valor.